Amén, amén, Señor, te damos gracias, Dios mío, bendecimos tu nombre, Señor, esta noche. Damos gloria, damos honra, alabanza a ti, Señor, por los siglos de los siglos, Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor. En el nombre de Jesús, yo te alabo y yo te bendigo, Señor, junto con mis hermanos que tienen el corazón dispuesto para la palabra, Señor. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Bendiciones, hermanos. Quiero que escuchen una alabanza que es con respecto a lo que Dios esta noche quiere hablarnos y ahí escúchenla por favor con la disposición, de toda disposición de su corazón. Bendiciones.
Amén, amén, bendiciones. Les ponía esta alabanza porque es, porque es un testimonio grande el de este hombre, el del hijo de Julio Melgar, ¿verdad? Muchas veces la fe nosotros podemos hablar, podemos decir que tenemos fe cuando estamos en una situación económica buena, ¿verdad? Podemos dar, podemos dar buena fe de lo que Dios ha hecho en nosotros cuando estamos con salud, ¿verdad? Pero cuando quizá un familiar, quizá una persona llegada o hasta nuestra misma carne se ve afectada con enfermedad, entonces vemos cómo Dios hace y cómo Dios nos prueba en esta manera, ¿verdad? Entonces, Dios quiere hablarnos hoy, hermanitos, de la fe, de, de que debemos ser, de que debemos ser íntegros delante de Dios, ¿verdad? Debemos ser íntegros, quiere, conforme a su palabra, que le creamos, ¿cierto? Y vamos a dar gracias a Dios para que esta palabra fluya, para que esta palabra sea eficaz y sea eh, impregnada de espíritu y sea haciendo el efecto que tiene que hacer esta noche. Gracias, bendito Padre. Damos gloria a ti, alabanza, Padre bueno. Yo te doy gracias, Dios mío. Yo te doy gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús, Padre bueno. Yo te doy gracias, Señor, por todo lo que permites en nuestras vidas, por todo, Señor, bendito Dios, como, Señor, tú haces, Señor, bendito Dios. Vamos vamos a dar, Señor, gracias a ti, Señor, bendito Dios, por tu bondad, por tu misericordia, por tu infinito amor, Dios, porque tú has sido bueno, porque tú has sido misericordioso, porque, Señor, bendito Dios, podemos ver la mano tuya, Señor, por encima de la situación en que estemos, Dios, cuando estamos confiados en ti, Dios mío. Por eso afírmanos más, Señor, afírmanos en la fe, afírmanos, Señor, Señor, en lo que tú quieres, Señor, que realmente estemos afirmados, no queremos estar más afirmados, Señor, de cederas en lo que no fructifica, Dios mío, lo que no da vida, Dios mío. Queremos estar en lo tuyo, Dios mío, tú nos llamaste, Señor, un llamado santo, un llamado, Señor, bendito Dios, conforme, Dios mío, Señor, a lo que tú quieres para nosotros, para cada uno. Somos un cuerpo y hay miembros, Señor, y hay unas funciones, Dios mío, Señor. Por eso, gracias, Dios mío, por mis hermanos, porque cada uno está cumpliendo, Dios mío, Señor, con la función que tú le has dado, Dios mío, y a los que, Señor, bendito Dios, no han podido, o muchas veces nosotros también, Señor, bendito Dios, dudamos, Dios, Señor, ayúdanos a todos, Dios mío, ayúdanos, Señor, porque, Señor, cuánto nos falta, Señor, para ser Dios fiel, Señor, fieles delante de ti, Señor, conforme a lo que tú quieres, conforme, Señor, bendito Dios, a lo que, Señor, tú te manifiestas, Señor, a través de tu palabra, Dios mío. En el nombre de Jesús, gracias, Padre bueno, gracias, Señor, gracias, Dios mío, Señor, porque no podemos, Señor, venir con corazón duro, sino, Señor, con corazón agradecido, un corazón, Señor, bendito Dios, ante ti, Padre bueno, Señor, agradecido, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, gracias, Señor. Ahora te pido, Dios mío, que tu palabra fluya, que tu palabra, Señor, bendito Dios, la que está, Señor, bendito Dios, nos dejaste, Señor, bendito Dios, para la guianza, Señor, para, Señor, bendito Dios, seguir una instrucción, Dios mío. Poderoso Dios, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, poderoso Dios.
A ti, Señor, te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Gracias, poderoso Dios, gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Amén. Bendiciones, hermanos, nuevamente. Espero que el favor de Dios sea con ustedes, que la paz del Señor esté en sus hogares, en sus corazones. Eh, a la palabra, acompáñenme, hermanitos, a Segunda de Reyes 20. Por Segunda de Reyes 20, vamos a leer allí una porción de lo que Dios quiere hablarnos. Lo que les venía diciendo, hermanos, estar en una situación económica, de salud, ¿cierto? Bien, es fácil decir que tenemos fe cuando el Señor nos ha suplido, ¿cierto? Necesidades, cuando nos ha suplido y ha dado respuesta a las oraciones. Pero tener fe en medio de una situación, como lo decía con este chico y lo de su padre, que tuvo que, en esa alabanza, él reflejaba que así él haya rogado a Dios por su padre, porque quizá cáncer lo sanara de esa enfermedad, no fue la voluntad de Dios. Y él lo decía que en esa canción, que aún sabiendo que si Dios le hubiera respondido esa alabanza, su corazón iba a estar alegre, ¿cierto? Iba a estar contento. El Señor eh, hizo, no hizo lo contrario, sino hizo su voluntad, ¿cierto? Hizo la voluntad de él por encima de lo que él creía, ¿cierto? Pero él reflejaba en esa alabanza que él sigue creyendo, seguir creyendo cuando estamos pasando en una situación fuerte, ¿verdad? Cuando estamos en una situación como dura, una pérdida de un familiar, de un padre, una madre, un hijo, de un hermano, ¿cierto? Pero, pero que esa fe no desfallezca y que por encima de ello le creamos al Señor, ¿cierto? Pero también entonces es donde está, que a veces le pedimos lo que está fuera de la voluntad de Dios. Este chico le estaba pidiendo, ¿cierto? Al Señor, y el Señor no lo concedió porque no era la voluntad de Dios lo que él pedía. Y vamos a ver unos capítulos acá y unos versos que el Señor nos pone en su palabra. Es que le pidieron al Señor cosas y no fue la voluntad de Dios, más sin embargo Dios en su misericordia, en su bondad, ¿cierto? Lo hace, ¿cierto? Que, para ejemplo, todo lo que está escrito en la palabra es para ejemplo de nosotros, hermanos. Entonces, que esta noche esta palabra sea entronada en nuestro corazón para que nosotros entendamos que es lo que muchas veces quiere el Señor, que como lo decía hace mucho el salmista Moisés, muchas veces la voluntad de Dios es lo que no nos gusta a nosotros. Nos gusta muchas veces porque está por fuera de lo que nosotros queremos, lo que quiere la carne quizá, o lo que quieren nuestros deseos, ¿cierto? Entonces debemos alinearnos. ¿Cómo nos alineamos? Estando en intimidad con Él, conociendo a Dios realmente. Pero ¿cómo vamos a conocer a Dios si no buscamos de Él? ¿Cómo vamos a conocer del Señor si no buscamos? ¿Sí? Yo sé que muchos trabajan, muchos tienen cosas, pero mientras que están haciendo sus labores, hacerlo. Pueden hacerlo. Yo sé que sí, Dios les habla porque Dios hace sí. Pero si tienen un tiempo apartado, háganlo, sáquenlo para que Dios hable y muestre su voluntad. Él siempre se deja hallar, Él siempre está dispuesto. Nosotros somos los que estamos siempre indispuestos muchas veces, pero Él siempre está dispuesto para nosotros. Siempre, Él es fiel y siempre está con los brazos abiertos. Vamos a leer acá 20.
Acá dice enfermedad de Ezequías. Dice acá, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. El profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Una orden acá, ¿cierto? Ya le había dicho el Señor, claro, ordena tu casa. Cuando Dios le dice a alguien, ordena tu casa, es porque, santo, ya va a partir con el Señor. Entonces dice acá, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad, corazón, y que he hecho las cosas que traen. ¿Me escuchan? Ahora sí. Perdón, es que el internet está un poco... Entonces acá vemos cómo Señor hace Ezequías con gran lloro, dice, ya se quebrantó. Entonces acá seguimos leyendo. Saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de David tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí yo te sano, al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Entonces vemos acá como yo, ¿verdad? A este clamor, a esta oración. Vemos cómo el Señor hace de esta manera. Entonces, a ir a un momento, crónicas, donde está una porción referente a esto. De Crónicas 37. 24, perdón. 32, 24. En aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Porque acá ustedes pueden leer ahí después, el Señor le dice, le da una señal, le da una señal para que él entendiera que era el Señor el que hacía. Dice el 25 acá en Segunda de Crónicas, mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, deseó su corazón y vino la ira contra Judá y Jerusalén. Vemos cómo Ezequías se justificó delante de Dios y el Señor oró, ¿cierto? Obró por medio de Isaías, le dio la palabra, le dio la instrucción y le dio 15 años. Pero vemos cómo
dice acá, vemos que enalteció su corazón. Ya vemos que cuando el Señor, si muchas veces nos dice algo que va a pasar, ¿cierto? Busquemos, tratemos es de como de ayúdame a entender esto, Señor, porque es duro, pero es preferible en la voluntad, empezar de pronto eh, cosas que van en contra de la voluntad del Señor y pueden venir cosas a raíz de eso, consecuencias, porque de ahí después esto viene que lo visita y por haber hecho lo que, cierto, enalteció su corazón porque no debía hacerlo, de recibirlos. Eh, Más adelante vemos como el pueblo cayó en cautiverio y todos los utensilios que estaban en la casa de Dios fueron tomados para Babilonia y esto tipifica que entraban todos en cautiverio, todos. Entonces, el Señor que quiere con esto, eh, a la voluntad de Dios, que si ya está pasando algo, hermano, pidamos que ver cuál es la voluntad de Él y por qué está eh, dejando que sucedan estas cosas, ¿sí? Más que empezar a justificarnos como lo hizo, que se justificaba, yo he sido recto, esto, yo he hecho, ¿cierto? Pero sabemos que todas nuestras obras son como trapo de inmundicia, no sirven para nada, ¿sí? Todo lo que pensemos, todo lo que nosotros estemos en hacer para el Señor, si no está guiado por la voluntad, por el Espíritu Santo, es en vano, ¿sí? En vano estaríamos trabajando. Entonces, hermanos, esta es una parte. Vamos a ir ahora a Primera de Samuel 8, Primera de Samuel 8:4, donde también vamos a ver algo. El pueblo pide un rey, ¿cierto? Cuando pide un rey, dice acá, Israel pide un rey en el cual todos los ancianos de Israel se juntaron para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue. Toca, vemos cómo vemos cómo el Señor acá también nos muestra. Dice, para un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones, o sea, se estaban comparando como estaban las otras naciones, pero esta ciudad acá, Israel, no era como todas las otras naciones. Podemos compararnos, pedirle que porque tal persona tiene esto, ay Señor, a mí también dame, a mí dame lo mismo, ya si es dentro de la voluntad y si está pidiendo que a sí mismo también sea levante en oración, que lo entienda igual que el hermano, bendito Dios, pero no empezar a pedirle que otras cosas fuera de la voluntad de Dios. El hermano tiene un trabajo, ay, yo también, Señor, dame un buen trabajo así como el del hermano, así que prospere, así como el del hermano, igual, ¿cierto? Pero no, debemos es empezar a pedirle lo de acá, lo que es lo espiritual, lo que el Señor nos está pidiendo para este tiempo, ¿cierto? Entonces vemos cómo el Señor hace de esta manera y nos muestra acá cómo estos ancianos le pedían, como
a Samuel, dice, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron. ¿Por qué? Porque Samuel tenía una comunión con el Señor y sabía que era lo que venía de parte de la voluntad de Dios, lo que estaba permitiendo y lo que no. Entonces, cuando no, hay una palabra, ¿cierto? Cuando escuchamos algo afuera, sea por internet, y si no viene disposición, ¿cierto? Con ese espíritu del Señor, a nosotros no nos va a agradar y nosotros vamos a desecharla porque sentimos ya en el Señor que no viene de Dios, ¿cierto? Cuando no está con las palabras del Señor que son limpias, las justificaciones del Señor, sino viene acá como dice, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron. Dice, danos un rey que juzgue. Dice, y Samuel oró a Jehová. Acá este siervo, espérenme, yo hablo con el Señor, ¿cierto? Este es como, acá Samuel en esta ocasión tipifica mucho el Espíritu Santo. Es el que realmente lleva las oraciones a Dios. Sí, el Espíritu Santo es el que por medio de él oramos, ¿cierto? Y él asimismo gime con gemidos indecibles, pero él mismo lleva la palabra a Dios. El mismo fragante sube con la esencia del Espíritu Santo, ¿sí? Pero entonces acá vemos cómo, y dice el 7, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz de pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí han desechado, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Vemos como si acá comprendemos más que han dejado la guianza, han dejado, Samuel acá dedicaba mucho al Espíritu Santo porque él estaba con el mensaje de Dios. Hermanos, muchas veces por la incredulidad, porque queremos algo, ¿cierto? No tenemos fe para creer que es lo que está pasando y empezamos a pedir otras cosas fuera de la voluntad. Está quizá aquejando alguna cosa. Estamos desechando muchas veces el consejo del Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo está hablando muchísimo en este tiempo especialmente a este remanente, y yo sé que donde está el Espíritu Santo, Dios también está hablando en muchas naciones. Vemos cómo Dios habla y nos habla a través de su palabra. Y acá es tremendo lo que dice porque dice acá el 7, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado, no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos, para que no reine, imagínense, o sea, no es, ellos querían era rey, que hubiera un rey diferente a la soberanía de Dios. Ay, que ya no les diga más esto, ¿cierto? Ay, ya estoy cansado de que el Señor me diga esto, yo ya quiero es como que otro, como cuando piden presidente, ay, que hay un presidente, ¿cierto? Que Dios pone un presidente en una nación y ese presidente está haciendo lo más recto posible delante de Dios, ¿cierto? Y el pueblo que hace, no, ese presidente es más malo, no, y empiezan a renegar contra lo que Dios ha puesto, contra lo que Dios ha establecido, ¿sí? Y ahí no estamos desechando, hermanos, y ahí no estamos desechando al presidente, estamos desechando a Dios quien pone reyes, que pone y quita reyes. Él es el que pone las autoridades. Están desechando era a Dios, a Dios. Y dice el 8, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy. O sea, imagínense desde cuándo. Y esto en primera Samuel ya había unas generaciones, muchas habían pasado. Y todavía el Señor estaba diciéndole que no habían obedecido, ¿cierto? A todo lo que él había dicho desde que los sacó de Egipto. Dice, dejándome a mí
y sirviendo a dioses ajenos, porque realmente es eso. Cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios, estamos fuera de la voluntad de Dios. Entonces ¿a quién le estamos sirviendo? ¿A quién estamos sirviendo allí? Entonces acá estos estaban pidiendo no conforme a lo que Dios quería, porque Dios quería reinar, Dios quería, como hizo con David, ya cuando empezó David, ¿cierto? Empezó ya ese reinado a andar y a caminar en la voluntad de Dios, porque David dice en su palabra que tenía un corazón conforme al del Señor. Entonces vemos como Dios acá que no quería que Dios reinara sobre ellos. Y dice, dejándome a mí y sirviendo a otros, a dioses ajenos, así también hacen contigo. O sea, no quieren oír el consejo, no quieren oír la palabra. Cuando hay exhortación, sale toda la carne, ¿cierto? Ay, no, yo no recibo eso, ¿cierto? Entonces vemos cómo Dios habla este tiempo. Pero Dios muchas veces tiene que dejar, hermanos. Y creerle, cuando nosotros pedimos algo no en la voluntad de Dios, sino en la voluntad nuestra, muchas veces lo concede. ¿Por qué? Porque ya nosotros le insistimos tanto y ya voy a dejarle a este hijo mío para que mire que es lo que realmente necesita, ¿cierto? Acá vemos que ellos pidieron un rey. Y ahí más adelante, en el 9 dice, Saúl es escogido rey, elegido rey. Entonces vemos como un rey conforme al corazón de ese pueblo. Porción que está en Lucas 15:11. Sí, hermanitos. Acá habla el Señor Jesús una parábola. Oh, Señor Jesús. Un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde y le repartió los bienes. Acá que vio que estaba pidiendo este chico, este hijo estaba pidiendo su herencia, estaba pidiendo lo que le correspondía, ¿cierto? Pero había uno que no estaba pidiendo y el otro sí. Dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. A una provincia apartada. Entonces vemos acá como este padre que representa, ¿cierto? A nuestro Padre Celestial. Este hijo menor le pidió los bienes y Dios se lo dio, Dios se lo concedió. Porque hermano, lo que les digo, vemos que cuando el Señor nos responde de la manera que nosotros le pedimos es porque está dentro de la voluntad de Dios y hay que tener mucho cuidado lo que le pedimos al Señor. Mucho cuidado. Y mucho cuidado en qué es lo que viene, lo que permite Dios para reprensión, porque acá vemos como en esta parábola y todos ya no la sabemos, ¿verdad? Acá este hijo menor pide la herencia, pide los bienes que le corresponden. Juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Entonces, muchas veces las oraciones, lo que les digo, son respondidas que sean dentro de la voluntad de Dios. ¿Sí? Y creerle mientras que estamos allá en esa situación es muy, 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 muy difícil.
vamos a empezar a juzgar al Señor y como decía ahí en Samuel, no vamos a desechar vamos a desechar a ese Dios entrando en esa contienda, en ese conflicto en el corazón, ¿sí? Porque vamos a decir, no, Señor, pero tú permitiste esto, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Cierto? Empezamos a hacerle preguntas. Cuando nosotros fuimos lo que le pedimos fuera de la voluntad de Dios. Entonces vemos cómo debemos siempre estar alineados con el Espíritu Santo para seguir la instrucción del Señor tal cual, no como a Ezequías que se la dio, ¿cierto? Y no la obedeció. Y vemos cómo en esos 15 años casi, o sea, casi que se arruina todo por pura misericordia de Dios en ese reinado. No pasaron muchas cosas, pero lo que vino después a consecuencia de esa altivez y esa arrogancia de Ezequías, vinieron otras cosas. Entonces, dice acá, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Entonces, ahí en esos momentos, cuando muchas veces faltan muchas cosas, hermanos, es complicado creerle a Dios, es complicado, hermanos. Yo se lo digo porque acá no hay uno que diga necesidad, no he pasado por situaciones fuertes, no necesariamente tiene que ser por comida o por cosa económica, sino por salud también, una enfermedad, y no precisamente de pronto en uno, sino en un hijo, en un familiar, y es complicado creerle al Señor ahí. Pero acá este chico, que era el menor, ¿cierto? Y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Llegar, pero todo esto es un proceso. Muchas veces el Señor lo permite, hermanos. Cuando estamos fuera de la voluntad de Dios, le pedimos la consecuencia. Eh, Estos mismos procesos que estamos pasando, quizá sea la situación que sea, Dios saca siempre algo hermoso de allí. ¿Sí? En medio de estas situaciones Dios se glorifica también, sino que muchas veces por la situación nos cega y no entendemos qué es lo que el Señor quiere. No entendemos muchas veces. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. O sea, qué tremendo acá llegar hasta apreciar lo que es lo que le daban no, no tenía más fuerzas, no tenía cómo suplir su necesidad, sino con lo que sea. Porque cuando hay una situación fuerte, hermanos, no hay nada que nos sacie, no hay nada a saciarnos, sino el Señor es el único que nos sacia. Y en medio de eso es donde debemos hacer un alto, ¿sí? Y muchas veces Dios permite que lleguemos o que lleguen unos hermanos más profundo que otros. Pero ¿por qué lo permite? Porque ahí Dios va a enseñar a ser agradecidos con Dios, con lo que siempre nos ha dado, ¿cierto? Que nosotros le podemos decir que es poco, ¿cierto? Uno dice, no, pero es poco, pero realmente es mucho, hermanos, es mucho lo que Dios ha hecho en medio de su pueblo, con tanta palabra, con tanto consejo, y aún en medio de eso, cómo nos suple para esta vida que llevamos, ¿cierto? La vida natural que llevamos. Dice acá, y volviendo en sí, porque es que realmente, hermanos, muchas veces, como decían Ezequías, enalteció su corazón. Muchas veces cuando le pedimos a Dios, ¿cierto? Fuera la voluntad, pensamos que es la voluntad de Dios lo que está pasando y que todo lo que está ocurriendo, eh, ¿cierto? En ese momento, pero ¿por qué esto? Pero cuando un momento de lucidez, porque no es porque nosotros queramos volvernos en sí, sino es que el Espíritu Santo nos redarguye y nos muestra, ¿cierto? Y ahí es cuando nos paramos y decimos, uy, Señor, sí,
acá, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Hermanos, cuántas veces saliéndonos de la voluntad de Dios, ¿cierto? Dejamos de oír la palabra, dejamos de oír el consejo, dejamos de obedecer lo que Dios nos ha dicho, ¿cierto? Y el Espíritu Santo nos redarguye y nos dice, mire lo que se está perdiendo, mire los banquetes que se está perdiendo cuando no se congrega, cuando no ora, cuando no clama. Se está perdiendo. El Espíritu Santo es el mismo que nos redarguye de esa manera. Y nos dice así, ¿cuántos jornaleros de casa en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Porque es que realmente, hermanos, fuera de la voluntad de Dios, estando con altivez, con esto, arrogancia, vamos a padecer hambre y nos vamos a desnutrir espiritualmente. Dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. He pecado contra el cielo y contra ti. Acá este hombre, como nos decía el mensaje pasado, la humildad. Acá ya el Señor primero lo llevó a reconocer, ¿cierto? ¿Qué es lo que se está perdiendo? Uy, sí, Dios mío, perdón. Y después lo llevó a arrepentirse bien, un arrepentimiento genuino, que dice, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, uno de tus jornaleros. ¿Sí? Cuando este chico le pide acá que lo hiciera como uno de sus jornaleros, es porque realmente hay una humillación, un arrepentimiento de que ya no merecemos. Mire, hermanos, cuando el Señor nos tomó, santo Dios, nosotros no merecemos esto, Dios mío. No merecemos que tú nos digas, nos hables, nos ames. No merecemos esto. Pero el Señor nos llamó hijos de Él, nos hizo parte de eso. Y eso es lo que debemos creer, hermanos. La fe debe estar fortalecida en que somos hijos por encima de las situaciones que estemos. Hermanos, si ya a este tiempo ustedes han pedido fuera de la voluntad de Dios, es tiempo de alinearnos a la voluntad de Dios. Es tiempo de decirle, Señor, que es lo que tú quieres, que es lo que tú deseas hacer conmigo. Voluntad de Dios, vamos a estar resguardados. Acá en Ezequías estuvo expuesto, ¿cierto? Porque después de eso salió lo que había en el corazón, se enalteció cuando los siervos, los ancianos pidieron un rey, ¿cierto? De ahí se salieron de la cobertura del Señor y el Señor los entregó, por eso vino tanta destrucción en ese reinado de Saúl. Ve como también acá este hijo pródigo pidió fuera la voluntad de Dios, fuera. Ya no había quien los guardase, aunque, ¿cierto? Pero, pero debemos entender y tener la fe de que si estamos pasando por algo, hermanos, Dios lo está permitiendo porque le pedimos mal, trato, no sabemos muchas veces, conforme a lo que Él quiere, conforme a lo que Él quiere. Dice acá, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, su padre, y fue movido a misericordia, y corrió el cuello y le besó. ¿Cierto? Porque acá en el 18, este chico era lo que sentía, ¿cierto? Lo que sentía, él dice que y le diré, o sea, estaba ya pensando que le decía, ¿cierto? Pero eso era una humillación en su corazón, era una humillación que había en su corazón, y el padre la conocía, el padre la conoce. Dice también, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Era todo lo que estaba
pensando ese chico ahí en su corazón, humillándose, ¿no? Ya no soy digno de estar de ser hijo, ¿cierto? Pero mire lo contrario a lo que lo recibe el padre. Dice, y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Porque Dios ya conoce nuestro corazón, hermanos. Algo por lo que les digo, una situación fuera de la voluntad, vaya humillado al Señor y pídale perdón. El Señor va a conocer tu corazón si estás arrepentido y te va a levantar, ¿cierto? Porque ahí dice, y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Estos son gestos de amor, son gestos de cariño de parte de Dios, son gestos que Dios quiere para con nosotros. Él nos quiere cerca, nos quiere dentro de la voluntad de Él. Él nos quiere creyéndole que todo lo que Él nos da lo que en nuestras vidas es para bien. De esa voluntad de Él, sino que que le creamos, Señor, al Padre. Dice acá, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned anillo en su mano y calzado en sus pies. Antes que nosotros ya le estemos diciendo, Señor, perdónanos, Él ya nos está preparando la vestidura, ya nos está preparando las vestiduras santas de Él. Ya nos está preparando mesa para que comamos, para que nos saciemos verdaderamente. Porque muchas veces, fuera de la voluntad de Dios, padecemos hambre, padecemos necesidades fuera de la cobertura de Dios, de su Espíritu Santo. Pero el Señor, cuando nos vemos que regresamos a Él, el Señor nos abraza, nos prepara la mesa, nos viste. Antes de que nosotros ya nos arrepintamos, Él ya conoce las palabras y Él tiene misericordia de nosotros. Dice acá, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, ya ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Dice acá el 24, es tremendo, porque mi hijo muerto era. ¿Cuándo morimos? Cuando estamos fuera de la voluntad de Dios, cuando le pedimos algo que no es tan Dios y nos encaprichamos con eso y le pedimos por algo que el Señor no quiere darnos muchas veces. Era el Señor como muertos. Fuera de la voluntad nosotros no tenemos vida. Como dice en la parábola de la vid también. Los que están adheridos a la vid, esos pámpanos, son los que van a dar fruto. Pero fuera de la vid se secan, se mueren, no dan fruto, ¿cierto? Entonces, Dios nos quiere, la voluntad de Dios siempre es tenernos cerca, siempre. Pero nosotros debemos creerles que como muchas veces nosotros permanecemos en el Señor es cuando tenemos la fe, cuando creemos en todo lo que habla. Si nosotros, hermanos, no tenemos fe, que nosotros no le creamos a Dios, porque si no tenemos fe para recibir la palabra, no va a hacer efecto, hermano, no tiene el corazón, no tiene el Espíritu Santo, el Espíritu adecuado para recibir la palabra, sino rechazamos lo que Él quiere que nosotros apreciemos. Como es tan hermoso y nos da la oportunidad, hermanos, este tiempo es hermoso porque aún vemos cómo Dios tiene las puertas abiertas, tiene la mesa servida aún. Todo esto, pero creámosle al Señor, porque es que podemos decir, uy, sí, Dios está hablando, pero nuestro corazón
Quizás está duro, quizás está lejos, no le creemos a Dios, entonces la palabra lo que va a hacer es pasar derecho. Debemos tener la fe fortalecida en medio de esa situación, en medio de toda esta situación, que le creamos al Señor. Se había perdido y es hallado, porque es que nos perdemos, hermanos, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. El criado le preguntó qué era aquello. Él no ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mira acá, hermanos, también debemos regocijarnos cuando vemos a alguien que llega a los caminos del Señor, ¿cierto? Pero, hermanos, que donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia. Los que, y como dice en su palabra, los primeros. ¿Por qué? Porque ellos han recibido quizá más daño. Hay unos hermanos que han recibido mucho daño, muchísimo daño. Y el Señor los va a levantar de una manera, vemos cómo lo está haciendo con estos jóvenes, ¿cierto? De tiempo. Los está levantando de una manera tremenda y ellos entre más se dispongan, el Señor más los va a levantar. Sí, porque son los postreros. Ellos son los postreros y serán los primeros para la gloria de Dios. Y acá nosotros no debemos quizá tener nada. Si está levantando un hermano, gloria a Dios, regocijarnos con el Señor y ahí meternos en la celebración. Dice más, él respondiendo dijo al padre, aquí tantos años te sirvo, desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar. Entonces él le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Qué tremendo porque, hermanos, el Señor, debemos creerle a esta palabra. Nosotros estamos dentro del reino, ¿cierto? Estamos dentro, tratamos de hacer la voluntad de Él porque no es fácil entender la voluntad de Dios y obedecerla. Pero debemos entender que todas las cosas del Señor, el Señor nos las ha dado también a nosotros. Nos las ha dado, hermanos, nos las ha dado. Debemos creer en eso. Dice más, era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto, ya revivido, se había perdido y es hallado. Gloria a Dios por eso, ¿cierto? Oh, Dios en su misericordia hace. Cuando estamos ya maduros espiritualmente, entendemos muchas cosas de las que vimos antes. Por lo menos ahora quizá entendemos por cuántas cosas el Señor nos ha tenido que pasar para, para, para moldearnos a su voluntad, para moldearnos a su propósito, ¿cierto? Nos ha tenido que pasar por estas situaciones. Y cuando vemos también en otros hermanos, ¿cierto? Que están pasando por situaciones fuertes, vemos cómo el Señor saca oro refinado de esas pruebas, de esas situaciones. ¿Mm? Y más aún cuando dice acá en su palabra, era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Vemos cómo Dios hace en su misericordia, en su voluntad, pero debemos creer a todo esto, toda la palabra de ser rema, toda. Yo sé que hay muchos pasajes donde Dios le habla mucho y se vuelve un rema a nuestra vida. Que está acá escrita debe ser un rema para nosotros. Debemos creerla absolutamente toda. Que si estamos por fuera de la voluntad, estamos como
fuera de la cobertura de Dios.